Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 7, el final del capítulo 7, donde el hermano Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue asesinado, y terminábamos hablando acerca de la actitud que tuvo Esteban. Hablamos acerca de la persecución que Esteban tuvo que pagar con su propia vida. Decíamos que podíamos aprender de ese momento en el cual Esteban tuvo que pagar con su propia vida el haber sido cristiano. Decíamos que los cristianos de hoy en día, sobre todo los que vivimos en el mundo occidental, no teníamos que preocuparnos todavía porque nos fueran a matar, o que nos pusieran a escoger entre nuestra vida y el testificar de Cristo, pero que había un equivalente de esa persecución, donde muchas veces a los cristianos escogemos para no perder amigos, para no perder allegados, para no caer odiosos, para no parecer un fanático religioso. A veces escogemos callar y no hablar de Cristo, y en muchas ocasiones preferimos pasar por debajo de la mesa y no queremos pagar el precio de ser cristiano. Otra forma de pagar el precio de ser cristiano es escoger obedecer a Cristo antes que obedecer al mundo, darle satisfacción al Espíritu Santo y no a nuestra carne, negarnos a nosotros mismos, ser humildes, ser sencillos, tener dominio propio, no ceder ante las tentaciones, etcétera, etcétera. También es una forma de testificar de Cristo y de sobrellevar la persecución, que en este caso no es una persecución a punta de pedradas, ni de fusilamiento, ni es una persecución física, pero sí una persecución espiritual de Satanás, que nos quiere hacer quedar mal delante de Dios y hacer que pequemos. Y decíamos que definitivamente Esteban, al momento de su muerte, cuando dice no le tomes en cuenta este pecado, también nos está dando una lección de que aún en medio de del más profundo sufrimiento, Esteban pudo perdonar. Esteban pudo imitar a Jesucristo cuando él también en la cruz dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es decir, que los cristianos estamos conminados por estos ejemplos a ser misericordiosos aún con aquellos que nos hacen mal. Y decíamos que, como dato curioso, allí en medio de los que estaban apedreando a Esteban, estaba un joven llamado Saulo, que cuidaba los vestidos de los hombres que se quitaron sus túnicas y sus vestidos superficiales para quedarse vamos a decir, casi que en ropa interior, para apedrear a Esteban. Y por eso es que dice ahí que en el versículo 58 del capítulo 7 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Nos estamos refiriendo a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Es decir, las ropas de ellos, no de Esteban, las ropas de ellos fueron puestas a los pies de un hombre llamado Saulo, que luego va a convertirse en el que nosotros sabemos que se llama el apóstol Pablo. Muy bien. Terminado ese episodio, terminado este triste episodio donde Esteban pierde su vida, pero la pierde físicamente, pero la gana espiritualmente, porque dice la Biblia que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Evidente y clara evidencia de que Esteban era salvo y de que iba a ir al cielo. Comenzamos con el capítulo 8. Y el capítulo 8 vamos a dividirlo en dos. ¿Ok? La primera parte vamos a llevarla hasta el versículo 25, y luego vamos a estudiar desde el 26 hasta el 40. Por ser dos episodios de este mismo capítulo tan importante, vamos exclusivamente a dedicarnos a la primera parte en la noche de hoy. Vamos a ir leyendo el pasaje y luego vamos a irlo desmembrando. Dice en Hechos capítulo 8, y Saulo, fíjense que está conectando este Saulo es el mismo Saulo del capítulo 7. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Es decir, él estaba de acuerdo, él estaba
satisfecho, él estaba alineado con esa actitud asesina con el que pedrearon a Esteban, ¿verdad? Podríamos decir perfectamente que esto nos indica que Saulo estaba en la misma posición de esos hombres que ya describimos en la semana pasada, diciendo que no fueron capaces de arrepentirse a pesar del discurso magnánimo que les dio Esteban basado en el Antiguo Testamento. Aún así, ellos escogieron, incluso dice que rechinaban sus dientes, crujían sus dientes de la rabia, de la molestia, y para no escuchar más a Esteban lo apedrearon. Cuando dice, y Saulo consentía en su muerte, esto nos lleva a pensar, sin duda alguna, que Saulo estaba en ese mismo nivel de odio, de rechazo, de desprecio, de antagonismo contra los cristianos del momento. Luego dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Recordemos y mantengamos siempre presente al leer el libro de los Hechos que el evangelio se va desenvolviendo como un pergamino. Bienvenida, Milva. El evangelio se va desenvolviendo como un pergamino y se va cumpliendo lo que el Señor había dispuesto en el capítulo 1. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta este capítulo 7, todos los eventos de los que hemos venido hablando se han llevado a cabo en Jerusalén. Ahora vemos cómo en el capítulo 8, esta persecución de la iglesia en Jerusalén provoca un éxodo. Por eso dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, Jerusalén queda como el epicentro donde explotó, ¿verdad? Donde nació, donde se generó la semilla del evangelio y ahora, producto de qué? De la persecución, los cristianos son perseguidos, pero al mismo tiempo son esparcidos hacia otra zona. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito del Señor de que toda la tierra pueda conocer del evangelio. Ahora, subrayemos allí la ciudad de Samaria, porque va a ser muy importante tener en cuenta la ciudad de Samaria y vamos a hablar de eso un momento, dentro de unos minutos. Pero observemos también que en ese versículo 1 del capítulo 8 dice que todos fueron esparcidos excepto los apóstoles. Es decir, los apóstoles todavía se quedan en Jerusalén con el propósito de seguir pastoreando la iglesia que está naciendo y está creciendo exponencialmente en esa ciudad. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El hecho de que alguien muera en Cristo, el hecho de que alguien muera siendo salvo, no evita que lloremos por su partida. Sobre todo porque Esteban prometía a la vista de los hombres ser un hombre que iba a ser prominente en la predicación del evangelio. Lo demostró en su propio discurso de defensa, el dominio, la llenura del Espíritu Santo que Esteban evidenció frente a quienes lo apedrearon. Daba cuenta de que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios. Y sin duda alguna, Esteban prometía, se proyectaba como un tremendo líder. Entonces, cuando un hombre con estos dones, con esta prominencia, con esta unción, con esta influencia, los hermanos de la iglesia ven que inexplicablemente Dios permite que Esteban muera en manos de estos hombres que lo matan injustamente. Por supuesto que eso produce tristeza. No es lo mismo cuando una persona ya anciana, cuando una persona que ya ha dado toda su vida y tiene 80, 90 años, fallece, aunque todos sabemos que va a fallecer y a todos nos duela que haya fallecido,
Todos en nuestro consciente e inconsciente sabemos que una persona de 80, 90 años ya está al final de sus días. Se lamenta la gente menos de esa muerte que la muerte de una persona joven de 30, 40, 50 años, porque en nuestra concepción humana, una persona que muere a esa edad todavía tiene mucho por delante. Entonces duele, se resiente más la gente por una muerte de alguien joven. Y todo indica que Esteban era un hombre que, si no era un jovencito, era un hombre de edad madura, pero todavía con mucho que dar. Así que, sin duda alguna, el versículo 2 lo que nos habla es que los cristianos podemos llorar por alguien que ha fallecido. Y si esa persona podía dar mucho más a nuestros ojos, pues sentimos más esa muerte que quizás la de un anciano que, aunque haya creído en Cristo, sabemos que ya está para entregar su vida. El versículo 3 nos dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren, ustedes cuando lean la carta a los Corintios, la primera y la segunda, cuando lean la carta a los tesalonicenses, cuando lean la carta a los Gálatas y otras cartas más que Pablo escribió, ustedes van a notar que Pablo tiene que hablar fuertemente para defenderse a sí mismo de su ministerio. Porque a los cristianos de aquella época no les fue fácil aceptar y creer que Saulo estaba realmente convertido. Porque Saulo al principio, y este momento estamos hablando de ese principio, Saulo al principio odiaba tanto a los cristianos, le hizo tanto daño a los cristianos, causó tantos estragos en la iglesia, que cuando la gente escuchó unos años después que ahora ese hombre se había convertido a Jesucristo y que él ahora era apóstol y que estaba a la altura de Juan, de Pedro, de Jacobo, a esos cristianos le costó aceptar eso. Le costó entender eso. Y por eso es que a Pablo le costó mucho y en varias ocasiones tiene que autodefender, hacer apología, defensa de su propio ministerio, tratar de convencer a la gente de que él sí tenía la aprobación de Dios. Porque es que Saulo estuvo en el otro extremo. Ese Saulo apasionado por el evangelio que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese Saulo estuvo en la otra punta y aquí lo estamos viendo. Era un hombre que se metía casa por casa a buscar cristianos como que si fueran unas ratas, como que si fueran una plaga y a sacarlos de su casa. Y dice aquí, los arrastraba y los metía en la cárcel. Es decir, que Pablo ejercía una persecución cruenta. Y eso de arrastrar significa que muchos cristianos se resistieron a ese trato y sin embargo él los llevó, me los imagino, agarrados por el pelo, agarrados por la ropa, agarrados por una pierna, los arrastraba, los empujaba y los echaba en la cárcel. Así que Saulo realmente no fue un hombre que estaba sentado en las tribunas aplaudiendo lo que le hacían los cristianos. No, él también participó activamente de esa persecución. Pero bien, ahí Lucas hace una pausa, nos abre un paréntesis, deja a Saulo allí quietecito, luego lo vamos a ver de nuevo en el capítulo 9, deja a Saulo ahí tranquilito y entonces nos dice qué fue lo que pasó con los cristianos y cómo la persecución de ellos trae una extensión, una ampliación de la zona de influencia del evangelio. Hasta este momento, ya lo hemos dicho, el epicentro, la zona que está siendo influenciada por el evangelio es Jerusalén. Pero ahora se expande la onda, se expande la influencia del evangelio y va más allá hacia el norte, en este caso, hacia Samaria. Es decir, imaginemos como una bomba atómica que explota y el hongo se va extendiendo y va avanzando en forma de una circunferencia que se va expandiendo. Bueno, el evangelio fue expandiéndose de esta manera y llega a Samaria. Dice versículo 4.
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Ahora, ¿por qué fueron esparcidos estos hermanos? Porque los perseguían. Pero la persecución no fue una excusa para olvidarse del evangelio. Fue una razón para predicar el evangelio. Es decir, mientras que eran esparcidos, mientras que eran perseguidos, sin embargo, ellos predicaban, anunciaban el evangelio. Es decir, están llevando el evangelio a una zona donde no se ha predicado, que es Samaria. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por un momento yo quisiera que vayamos al capítulo 6 de Hechos, capítulo 6 de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Hace varias semanas nosotros hablamos de cuando los apóstoles nombraron diáconos y decíamos que ellos escogieron 7 hombres. Así es. Eso se nos describe en Hechos capítulo 6, versículo 5. Allí dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego menciona ¿a quién? A Felipe. Este Felipe no es el apóstol, es otro hombre llamado Felipe, ¿verdad? Que luego es conocido como Felipe el evangelista. Es decir, el Felipe que se nos menciona aquí en Hechos capítulo 8 es este mismo Felipe que está en Hechos capítulo 6, versículo 5, pero no es el apóstol Felipe. Este Felipe, mencionado en el capítulo 6 y ahora en el capítulo 8, es conocido como Felipe el evangelista y se le considera el primer misionero de la iglesia cristiana. ¿Por qué se le considera el primer misionero? Por lo que dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿descendiendo de dónde? De Jerusalén. Felipe estaba en Jerusalén, que para ese momento era el epicentro, la zona cero, donde explotó la bomba del evangelio. Hasta ese momento Jerusalén era una ciudad que estaba siendo llena, afectada, influenciada, evangelizada de una forma tremenda por los apóstoles. Ok, todos los eventos que hemos comentado desde Hechos 1 hasta Hechos 7, todos han sucedido en Jerusalén. Pero ahora esta gente sale y se va expandiendo y Felipe sale de Jerusalén para Samaria. Es decir, sale como misionero a predicar, porque misionero es alguien que lleva una misión y en este caso él es un enviado que fue allá a Jerusalén a predicarle a Cristo. Es decir, el Señor primero llevó gente que influenciara en Samaria con la predicación, pero ahora manda a Felipe para que aproveche ese impulso, para que aproveche esa primera obra que se está empezando a esparcir en Samaria y él les predique de Cristo como evangelista. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vemos entonces aquí que lo primero que dice que Felipe hizo fue predicarles a Cristo. La labor de un evangelista no es montar una tarima y ofrecer milagros, que es lo que hoy en día muchos, entre comillas, evangelistas y apóstoles y predicadores hacen. Noche de milagros, no noche de evangelio, no noche de arrepentimiento, no noche de predicación de la verdad para salvación, noche de milagros. Y por supuesto, el que está enfermo, el que tiene un pesar en su corazón, el que está oprimido, etcétera, etcétera, el que tiene una situación crítica, va a la tarima, va a la reunión, va al sitio a recibir un milagro, pero no va a recibir el evangelio.
Nosotros notamos en el capítulo 5, versículo 5, que dice que Felipe fue allá a Samaria y les predicaba a Cristo. Pero en el proceso de predicar a Cristo, ¿verdad? Versículo 7 dice, muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, al igual que en Jerusalén, cuando Pedro y Juan predicaban a Cristo y también se hacían señales y prodigios, ahora Felipe ejecuta el mismo modelo. Predica a Cristo, pero la forma en la que Dios respalda la predicación de este hombre, la forma en la que los samaritanos saben que Felipe no es un charlatán, es que Dios también hace milagros a través de Felipe. Los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, los cojos son sanados y se manifiesta el poder de Dios para que esta gente entienda que Felipe es un hombre enviado de parte del Señor. Esto que yo voy a decir ya lo he dicho en otras oportunidades, porque muchos cristianos en el año 2022 se preguntan, ¿por qué en la iglesia cristiana de hoy en día no se manifiestan de la misma forma, de la misma manera estos milagros? ¿Por qué la gente coja no sale brincando? ¿Por qué los ciegos no ven? ¿Por qué los muertos no resucitan? ¿Por qué no se manifiestan de la misma manera estos milagros igual que se manifestaban en aquella época? ¿Es que Dios ya no sana? ¿Es que Dios ya no tiene poder? ¿Es que los cristianos no tenemos fe? ¿Es que los cristianos no tenemos la misma unción? Ya lo he explicado, que sobre esto hay varias posiciones. Algunos piensan que sí, que efectivamente Dios se puede mover de la misma manera, pero que a los cristianos de hoy en día nos falta la fe para que Dios se mueva de esa manera. Pero hay otros que tenemos otra posición, por lo menos esa es la mía. Yo sigo creyendo y pastores y hermanos que piensan igual que yo, seguimos creyendo que el Dios del año 0, o en este caso de la primera era de la iglesia cristiana, estamos hablando más o menos del año 40 después de Cristo, el Dios de esa época es el mismo Dios de hoy. El Dios que yo tengo, el Dios que ustedes tienen, es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Es el mismo Dios que resucitó a Lázaro. Es el mismo Dios que paró el flujo de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Es el mismo Dios que hizo que su Hijo Jesucristo se levantara de entre los muertos. Es el mismo Dios que operaba a través de Pedro y de los otros apóstoles. Por supuesto que es el mismo Dios. Pero ya hemos reiterado que mi posición y la posición de muchos cristianos y de muchos teólogos es que en aquel momento se necesitaba este tipo de manifestaciones indubitables, poderosas y prácticamente generales. Todos los enfermos eran sanados, todos los demonios eran liberados, todas las personas ciegas veían, todos los cojos brincaban. Todos estos milagros portentosos sucedían prácticamente en el 100% de los casos porque se requería una evidencia indubitable de que Dios estaba con ellos. Pero a medida que la iglesia ha crecido, a medida que la Biblia se imprimió y se ha convertido en el libro sagrado de la iglesia cristiana, en esa misma medida ya no hace falta, ya Dios no se manifiesta de la misma manera. Ese poder que Jesucristo delegó solamente en los apóstoles y que cesó cuando los apóstoles a quienes impusieron sus manos, ya ellos no pudieron seguir dando ese tipo de unción porque gradualmente ese tipo de respaldo ya no era necesario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios ya no sana? Sí, sí sana, pero no en la misma manera que lo hacía durante los primeros días de la iglesia primitiva. Si decimos que sí, que Dios sí sigue sanando de esa forma, tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, o estamos faltos de fe
o aquellos que dicen que Dios sí se sigue manifestando de esa manera son unos charlatanes. ¿Por qué? Porque en muchas de esas iglesias donde se sigue predicando sanidad y donde se sigue predicando lenguas y donde se sigue predicando unción y donde se sigue predicando muchas cosas que son llamativas, que son supuestamente milagros portentosos, muchas de esas cosas que nosotros vemos simplemente son teatro. Te prometen estirarte una pierna más que otra, pero está demostrado que lo único que hacen es un teatro para hacerte creer que le estiraron la pierna. Le dicen a una persona que se levante en una silla de ruedas y lo único que vemos es a una persona que trastabillea, no brinca ni salta como los cojos de la época, que ya no necesitaban bastones, que sus piernas estaban fortalecidas, que no necesitaba que nadie los agarrara. No, en todas estas campañas supuestamente de sanidad, vemos gente que supuestamente empezó a ver, pero sus ojos siguen estando blancos, o vemos gente que supuestamente empezó a caminar, pero necesita que lo agarren, o vemos a alguien que supuestamente le tiraron una pierna, pero lo que hacen es un truco de cámara. Dios sana, sí, pero no de la misma manera que lo hacía en aquella época. ¿Por qué? Porque había una unción especial sobre los apóstoles y eso cesó con el tiempo. Y ahora Dios se manifiesta de una manera donde evidentemente hay una administración distinta y Dios obra conforme a su voluntad. Lo que no ha variado, lo que no ha cambiado es el poder de Dios para salvar a las personas. Y es que realmente lo que importa del evangelio no es el milagro que Dios pueda operar en tu vida, ni financiera, ni física, ni emocionalmente. Lo que realmente importa es el cambio que produce el Señor Jesucristo en tu vida cuando tú te arrepientes de tu pecado y eres una nueva criatura y naces de nuevo. Y es más, lo hemos dicho en otras oportunidades, en este mismo tiempo, se nos habla de que, por ejemplo, Pablo tuvo que dejar enfermo a algunas personas en cierta ciudad y salir a otra ciudad y dejando enfermo a otra persona allí, no lo declaró sano ni dijo que estaba sano por completo. Déjenme buscar un momento el pasaje bíblico porque se me acaba de escapar de mi mente para que leamos eso. Por favor, déjenme buscarlo aquí un segundito. Ok, en segunda Timoteo, vamos a buscar ese pasaje. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, vemos al apóstol Pablo cerrando esa carta, y en los últimos versículos él se despide de Timoteo. En el versículo 19 de la segunda carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 4, versículo 19, ya terminando la carta, el apóstol Pablo dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
¿Por qué dice el apóstol Pablo? El mismo hombre que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué este hombre, lleno del poder de Dios, dejó enfermo a Trófimo en Mileto? Porque me imagino que él había orado por Trófimo. No me puedo imaginar que un enfermo que estaba al lado de Pablo, que era su colaborador, Pablo no orara por su enfermedad. Pero no se sanó. Al menos hasta el momento que lo dejó en Mileto, todavía estaba enfermo y se lo informa a Timoteo. Pero además de eso, lo que estoy tratando de demostrar es que Dios sana, pero no lo está haciendo ni lo va a hacer como lo hizo en esos primeros días de la iglesia. Incluso estoy demostrando que el apóstol Pablo no operó de la misma manera. Ahora, fíjense otro pasaje. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Allí dice, Pablo le está hablando a Timoteo, le está dando consejos. Y en este consejo del versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué si Pablo, que era un apóstol y que Timoteo era su hijo predilecto espiritualmente, por qué Pablo no lo declara sano? ¿Por qué Pablo no envía, como hacen muchos apóstoles, y digo apóstoles entre comillas, de hoy en día? ¿Por qué Pablo no envía una palabra? ¿Por qué no le envía un trapito ungido con aceite, como muchos charlatanes que venden trapitos ungidos para quitarle dinero a la gente? ¿Por qué no le declara una palabra? ¿Por qué no lo declara sano, como hacen muchos predicadores de hoy en día, que le ponen las manos a la gente y le dicen, te declaro sano? Y resulta que 10, 15 días después o 10 meses después la persona se muere. ¿Qué pasó con esa declaración? Entonces viene el charlatán y dice, no, lo que pasa es que no tenía fe. Lo que pasa es que no pactó suficiente. Lo que pasa fue que no pagó suficiente. Lo que pasa es que no creyó suficiente. No. En estos días me llamó una persona y me preguntó que por qué Dios no siempre respondía que sí a nuestras oraciones. ¿Por qué si pedíamos con fe? ¿Por qué si pedíamos con ardor? ¿Por qué si pedíamos con pasión? A veces Dios respondía que no. Y yo le decía a esa persona, porque si Dios le respondió que no a su propio Hijo Jesucristo, ¿por qué te va a responder a ti que sí siempre? El Señor Jesucristo, que era Dios, le pidió a su Padre Celestial, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? No voy a pasar, no te voy a hacer pasar la copa. La vas a tener que beber. Así que si Dios Padre le respondió a Dios Hijo que no, ¿quién soy yo para que Dios me responda que sí cada vez que yo pida algo? Además, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. El Señor siempre mira la intención de nuestro corazón. Por eso, cada vez que yo quiero algo, ya sea material, ya sea espiritual, ya sea económico, ya sea emocional, ya sea de salud, ya sea cualquier cosa, yo siempre le pido a Dios lo que hay en mi corazón. Pero me aseguro de que mi motivación no sea banal. Me aseguro de que mi motivación no sea autosatisfacerme, tener placer. Me aseguro de que mi motivación esté bien orientada y sobre todo
siempre le digo al Señor, Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que si oramos de esa manera, el Señor, si es su voluntad, nos va a responder. Entonces, yo hice esta pausa aquí porque hay un conflicto milenario entre los cristianos de por qué, o la pregunta es, ¿sigue Dios sanando de esta forma en la que se nos manifiesta en Hechos en varios capítulos de que Dios sanaba enfermos, de que Dios hacía que los cojos brincaran? Sí, Dios sanaba de esa forma y lo sigue haciendo ahora si es su voluntad, pero en aquella época lo hacía en forma general, en forma contundente, en forma masiva, porque era la forma en la cual los apóstoles y ahora Felipe, que es el primer evangelista, el primer misionero, necesitaba Dios que se manifestara el poder de esa manera para que los hombres creyesen de forma contundente. Recuerden, y aquí es importante hacer esta aclaratoria, la ciudad de Samaria era una ciudad que los judíos sentían desprecio por ella. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se acercó a una mujer y le pidió agua y era una mujer samaritana y la misma mujer le dijo que no le era lícito a él hablar con ella porque era samaritana? Porque los judíos detestaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque Samaria era una zona antiguamente de Israel, pero que fue conquistada por los asirios. Y cuando los asirios conquistaron a Jerusalén, 200 años antes por lo menos, se empezaron a mezclar asirios con judíos y lo que resultó de esa mezcla cultural, de esa mezcla de esos dos pueblos fueron los samaritanos. Entonces los judíos sentían que los samaritanos eran unos judíos, pero que se habían desvirtuado, que se habían contaminado al mezclarse con un pueblo gentil, con un pueblo impío. Por eso los judíos y los samaritanos tenían desprecio entre sí, más de los judíos hacia los samaritanos. ¿Por qué el Señor utilizó la parábola del buen samaritano? Porque acuérdense que muchas de las parábolas el Señor las usaba para castigar, para reprender, para avergonzar a los legalistas judíos. Y él les dice, había un hombre que fue asaltado y pasó un levita y no le prestó atención, y pasó un escriba y no le prestó atención, y pasó un recaudador de impuestos y no le prestó. Todos esos eran judíos, pero pasó un samaritano y tuvo misericordia de aquel hombre y lo llevó y lo cargó y lo cuidó y lo atendió y le pagó a un hombre para que lo cuidara, para avergonzarlos a ellos. Porque el Señor Jesús quería mostrarle a los judíos que si bien es cierto, Israel, los judíos son el pueblo de Dios, sin embargo, Dios tenía un plan para el resto de la humanidad y que ese desprecio y odio que ellos sentían por los samaritanos no se justificaba y que Jesucristo, que era judío, los amaba a ellos también. Entonces Felipe fue a predicar en Samaria, una ciudad realmente detestable para los judíos. Incluso los judíos que se habían convertido al Señor todavía tenían cierta reticencia contra los samaritanos. Era necesario entonces una manifestación del poder de Dios entre ese pueblo que los judíos consideraban indigno de Dios. Sin embargo, Dios se está manifestando de la misma manera que se ha manifestado en Jerusalén. Pero todavía nos falta más. Observen lo que dice el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este, es decir, a Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Es decir, antes de que viniera Felipe, antes de que ocurrieran los milagros, el que tenía el monopolio de los milagros, entre comillas, era un charlatán llamado Simón, que tenía manipulado, que tenía
controlado, que tenía comprado al pueblo con charlatanería y con magia. Posiblemente la Biblia no lo dice, pero si realmente habían algunos eventos mágicos, posiblemente alentados desde el mismo infierno por Satanás, posiblemente. Y dice el versículo 10 que este Simón tenía controlada la zona. Él era el caudillo espiritual de esa ciudad. La gente lo tenía como el brujo, como el chamán de esa ciudad. Incluso el mismo pueblo termina el versículo diciendo, el verso 10 diciendo, este es el gran poder de Dios. Esto me recuerda algo que nosotros vemos, y es que la gente, cuando ve un milagro, porque se le pidió a José Gregorio Hernández, porque se le pidió a fulanito o a sutanito, creen y piensan que ese milagro que sucedió fue Dios. Pero déjenme decirles que Satanás también tiene poder, un poder limitado, pero Satanás tiene poder. Mucha gente que va a los brujos para que el marido vuelva, para que la mujer vuelva, para que fulano le vaya mal, para que a fulano le vaya bien, y le hacen un trabajo y le echan ron y le dan unos ramazos y les hacen un trabajo y les hacen una contra y toda esa cantidad de jerga que usan los brujos. ¿Funciona? Claro que funciona. Claro que funciona. Satanás tiene un poder limitado para engañar. Observen lo que dice el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es decir, que los magos, los brujos, están conectados con un mundo espiritual satánico. Y Satanás les permite hacer ciertos prodigios para confundir. Pero miren lo que dice el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes creyeron? La gente que antes creía en Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, el versículo 9, 10 y 11 nos dice cómo estaba Samaria antes de la llegada de Felipe. El versículo 12 nos dice que esta misma gente que alababa, que reconocía a Simón, que era un mago, como un hombre de Dios, ahora entienden perfectamente que no es así cuando creyeron el evangelio que les anunciaba Felipe. Es decir, que el evangelio que trae libertad. El evangelio nos permite ver cuán equivocados estábamos y nos damos un giro de 180 grados y le damos la espalda a Satanás y le damos ahora la espalda a Dios. Y estos hombres y mujeres, al oír el evangelio, se bautizaban, hombres y mujeres. Ahora, observen el verso 13. El verso 13 dice, también, y subrayen esa palabra, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. Ahora, por favor, ubíquense un momentico. Simón tenía el monopolio de los milagros. Él tenía el monopolio de los prodigios. Él tenía la atención de aquel pueblo y lo consideraban a él un hombre de Dios. Ahora viene Felipe, les predica de Jesucristo, les habla la verdad, le abre los ojos espirituales al pueblo, incluso el mismo Simón que estaba perdido
según lo que nos dice el texto del verso 13, creyó y se bautizó y se le pegó a Felipe como una garrapata y estaba impactado del poder que se manifestaba a través de la vida de Felipe. Versículo 14. Este versículo es importantísimo, hermano. Cuando los apóstoles que estaban ¿dónde? En Jerusalén. Observen que eso nos lo dijo Lucas. Eso nos lo dijo Lucas en el mismo versículo 1. Al final dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí una vez más, Lucas nos dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Atención, ¿por qué este versículo es importante? Por lo que dije hace unos minutos. Los judíos, incluyendo a los mismos judíos cristianos, se le empiezan a caer paradigmas. Y es que ellos creían que el evangelio era nada más para ellos. Ellos escucharon que los samaritanos, esos despreciables samaritanos, esos que nosotros siempre hemos considerado gente de segunda, ahora resulta que también han recibido el evangelio. Está sucediendo allá lo mismo que sucedió aquí. El mismo poder, los mismos milagros que Dios hizo en Jerusalén a través de Pedro y Juan, ahora se replican en un hombre que pertenece a la segunda camada, que no es parte de los apóstoles, es Felipe, uno de los que ellos impusieron las manos para que fueran como Esteban. Vamos a decir, era un subalterno de los apóstoles. Sin embargo, el poder de Dios se manifiesta en él. Y los samaritanos, esos despreciables samaritanos, reciben también la unción, la gracia, la misericordia, el poder, el evangelio del Señor. Y esto llega a oídos de los apóstoles y arrancan para allá a ver qué es lo que está pasando. Y mandan nada más y nada menos que a los dos más importantes, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ay, papá, diría alguien aquí. ¿Cómo que para que recibiesen el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿No se supone que el Espíritu Santo se recibe al momento de creer? Sí. El Espíritu Santo se recibe al momento de creer. Pero hermano, usted dice que al momento de creer, pero el momento de creer fue unos versículos anteriores. Ahora vienen estos hermanos para ministrarles el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Bien, debo decir que este pasaje es el pasaje preferido de aquellos que tienen una predicación errada de que una cosa es la conversión al evangelio y otra cosa es la unción del Espíritu Santo. Entonces, en muchas iglesias se ve este proceso como dos eventos separados. Y en muchas iglesias se cree que hay gente que es cristiana, pero que no ha sido llena del Espíritu Santo, que no ha sido ungida, que no ha sido sellada por el Espíritu Santo y que necesita un procedimiento aparte para que el Espíritu Santo venga y entre en la persona. Por supuesto, como lo hemos dicho en el pasado, una persona que tome este versículo fuera del contexto del libro de los Hechos y fuera del contexto del Nuevo Testamento y fuera del contexto bíblico va a tener un pretexto para decir que esto es así. Pero no es así. Y voy a explicar por qué no es así. Las primicias del evangelio eran para los judíos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. La forma en la que el evangelio se fue presentando fue primero a los judíos y después a los que están más cerca de los judíos, que eran los samaritanos. ¿Por qué? Porque eran judíos mezclados con gentiles. Eran como primos hermanos. Y luego el evangelio se le va a manifestar a los gentiles cuando vayamos al libro de los Hechos. En cada una de estas manifestaciones del poder de Dios en una cultura y pueblo distinto, era necesario que la refrendación apostólica fuera testigo de que el Espíritu Santo se estaba manifestando a cada uno de estos pueblos. Una vez que toda esta manifestación se hizo patente en cada pueblo y que ya no se hizo más necesaria la manifestación de las lenguas como una refrendación, como una muestra audible, palpable de que el Espíritu Santo había venido a ellos. Cuando ya esto se completó en todos los pueblos representados, ya esto no hizo falta más. Entonces, ¿los samaritanos creyeron en el Señor? Sí. ¿Los samaritanos se bautizaron? Sí. Lo habían hecho los discípulos. Ellos habían creído en Cristo. Ellos se habían bautizado, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Cuándo tuvieron el Espíritu Santo? Cuando 50 días después, en el aposento alto, el Señor se les manifiesta, el Espíritu Santo se les manifiesta en otras lenguas. Ya eso lo hemos hablado, en otros idiomas, como una manifestación indubitable de que el Espíritu Santo había venido a la iglesia. Ahora se expande el evangelio de Jerusalén a otro pueblo, el pueblo de Samaria. Y hace falta que suceda exactamente lo mismo. Pero para que suceda, tenían que estar los apóstoles presentes. Por eso es que Pedro y Juan tienen que ir hasta Samaria. Si el Espíritu Santo se hubiese manifestado sin ellos allí, lo que hubiese pasado es que el antagonismo que existía entre samaritanos y judíos hubiese hecho que los samaritanos no se sometieran a la autoridad apostólica de Pedro, de Juan y de los otros apóstoles. Porque como eran judíos, ellos no eran necesarios que se sometieran porque el Espíritu Santo se había manifestado en forma individual con ellos. Pero era necesario que vinieran los apóstoles a ministrarles el Espíritu Santo a los samaritanos para que la autoridad apostólica de la iglesia de Jerusalén estuviera sobre la iglesia de Samaria. ¿Se entiende? Me gustaría saber, Milva y Yori, ustedes que están conectadas, si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Sí. ¿Y tú, Milva, lo entiendes? Sí, ¿Perdón? pastor, sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si el Espíritu Santo se hubiera manifestado en forma independiente, como pasó en Jerusalén, los samaritanos hubiesen dicho, nosotros no necesitamos a los judíos. Hubiera habido una iglesia cristiana en Samaria y una iglesia cristiana en Jerusalén. No. Ahora Felipe fue, les predicó de Cristo. El Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede creer si primero el Espíritu Santo no lo convence. Y se arrepintieron y creyeron de corazón que Jesucristo era el Señor, como lo creyeron Pedro y Juan y los demás discípulos antes de la venida del Espíritu Santo. Pero luego, para que el Espíritu Santo les viniese a su vida y lo sellase a los samaritanos, era necesario que los apóstoles de la iglesia de Jerusalén vinieran hasta Samaria y les ministrasen a ellos. Esto vuelve a suceder 2 veces más. 2 veces más. La próxima vez va a ser cuando Pedro le predique a Cornelio. Cornelio representaba al pueblo gentil.
Y la otra ocasión, déjenme decirle dónde está el pasaje. Déjenme buscarlo un momento. Ya les digo cuál fue la otra ocasión. Y no vuelve a pasar más. Ya va. Ya va. Ok, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, no voy a explicar esto y lo voy a confesar porque no tengo la información exacta y no me gusta inventar. Pero cuando lleguemos a este capítulo, vamos a ahondar sobre este tema. Repito, estamos analizando las 4 veces en las cuales el Espíritu Santo se manifestó para bautizar a unas personas que ya eran creyentes. ¿Ok? Son 4 momentos en los cuales el Espíritu Santo viene después que se cree. Después de eso, el Espíritu Santo entra al creyente desde el momento que cree. Pero era necesario que sucediese de esta forma en estas 4 oportunidades, primero con los primeros cristianos, después con los samaritanos, después con los gentiles y ahora con este grupo de ciertos discípulos que aparece aquí. Repito, Hechos 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, subrayen esa expresión, ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es decir, esta gente había creído en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estas son las únicas 4 veces que esto sucede. Sucedió allá en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Sucede aquí en el capítulo 8, en Samaria. ¿Por qué? Porque era un pueblo distinto al primero. Luego sucede en el capítulo 10, cuando Pedro conoce y le predica a Cornelio. También se manifiestan allí las lenguas. Y sucede en el verso que acabamos de leer de Hechos 19. No vuelve a suceder más y no hace falta que vuelva a suceder más. ¿Por qué? Porque en cada caso era necesario que sucediese así.
una vez que se completaron todas las razas y todas las razas representadas en estos 4 grupos, ya no hace falta eso. Por lo tanto, la práctica de ministrar el Espíritu Santo como una experiencia posterior no es válida. Ahora bien, versículo, por cierto, aquí en Hechos 8, ¿verdad? En el versículo, vamos a leer en el versículo 15, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo mismo que acabamos de leer allá en Hechos 19, lo mismo. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Eran salvos? Sí. ¿Tenían el Espíritu Santo dentro de ellos? No. ¿Por qué? Porque hacía falta la administración de los apóstoles. Entonces, versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo supo Simón que estaban recibiendo algo especial? No lo dice la Biblia, pero evidentemente es porque estos samaritanos estaban manifestando el hablar en lenguas, que era un milagro. La misma impresión que se llevaron los que escucharon el gran estruendo del aposento alto, y algunos vinieron y se maravillaron, otros se burlaron y decían, están llenos de mostos. Ahora este hombre llamado Simón se asombra de ver a unos samaritanos hablando en otros idiomas y dice, esto es algo especial. Pero como él tenía una mentalidad que pensaba era en cómo hacer plata, él dijo, no, esto que tiene esta gente es mejor que lo que tengo yo. Este acto de magia es mejor que el mío. Y les ofreció dinero. ¿O dinero para qué? Para que le enseñaran el truco, porque él creía que era un truco. Diciendo, versículo 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Wow. Wow. Querer comprar algo divino, ¿verdad? Pero miren, eso es lo que estamos viendo en esta época, hermano. Eso es lo que estamos viendo en esta época. Gente vendiendo y pactando y ofreciendo que si tú le das una ofrenda, que si tú le siembras un carro, que si le siembras un anillo, que si le siembras una cadena, que si le siembras un apartamento, que si le siembras $1000, que si le siembras no sé qué cosa, que pacta con Dios, que Dios te va a dar. Basta ver las maratónicas y basta ver esas predicaciones y basta ver esos videos de YouTube de predicadores causando un efecto en la gente y la gente cayendo como moscas, como tontos, deseosos de un milagro, pactan lo que sea porque el marido regrese, porque el cáncer se vaya, porque el hijo regrese, porque le vaya bien económicamente. Es increíble. Yo no sé si ustedes han visto esta mujer que se ha hecho famosa ahora que habla con los alienígenas. ¿Lo han visto? Una mujer que habla con los alienígenas y que dice, te amo, te quiero. ¿Tú lo has visto? Sí, escuché que sí, da risa, de verdad, que es una burla y hay personas que son tan, no sé si decir ilusos o están desesperados por tener algo que creen en esa charlatanería. Miren, ustedes y yo nos hemos reído de esa mujer, pero hay gente que la está llamando para que les haga una sesión y le están pagando. Y la mujer se está llenando de plata, de dólares. Por lo que dice la Biblia, la gente tiene comezón de oír. Así es. Lo que sea, pero tienen comezón de oír. ¿Ok? Entonces, miren, el versículo... Sí, el versículo... Perdón, Milva, ¿qué ibas a decir tú? No, yo iba a hacer una pregunta, pero entonces la voy a hacer al final. Ok, perfecto. Versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios
se obtiene con dinero. Dice el autor John MacArthur, del comentario bíblico que uso para preparar esto, que los traductores de la Biblia suavizaron las palabras de Pedro, pero que en el original Pedro le dice, realmente le dijo a Simón, vete al diablo tú y tu dinero. Pero no vete al diablo como una expresión esa de las películas, vete al diablo, no. Vete al diablo, o sea, realmente que el diablo te agarre por lo que has dicho. O sea, así de fuerte fue la expresión de Pedro ante tal actitud osada y blasfema de Simón. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Es decir, esta unción que nosotros tenemos de parte de Jesucristo no es para ti, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto quiero conectarlo con el versículo 13, donde yo le dije que subrayaran la palabra creyó Simón. También. Miren, hermano, la Biblia no lo dice con claridad, pero es muy probable que ese creyó fue un creer de aquí, creer intelectual, pero no un creer del corazón. Es lo que llamamos a veces convencido, pero no convertido. Y esto lo que nos demuestra es que hay gente que cree que está en el evangelio, pero que no ha nacido de nuevo, que lo ha entendido como una fórmula matemática, pero que no lo ha aplicado a su vida. Simón creyó, pero pudo haber creído intelectualmente. Él no se había arrepentido todavía. Y fíjense que ahí lo dice Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Miren, cuando Pedro reprende a Simón, y hago un paréntesis, a raíz de este evento, hay una palabra en el argot cristiano que se llama simonía. La simonía es la palabra que se usa para aquellos que quieren sacar provecho monetario del evangelio. Esos predicadores, esos salmistas, esos apóstoles, esos cantantes que cuando los invitan para una campaña dicen, sí, yo voy, pero me tienes que dar tanto de ofrenda, tanto de lo que se recoja, un hotel 5 estrellas, una limusina, los instrumentos tienen que ser marca tal, los yo no sé qué cosa, agua no sé qué cosa. Todos esos que sacan provecho del evangelio, que usan el evangelio como fuente de ganancia, a eso se le llama simonía, a raíz de que Simón quiso comprar y sacarle provecho al evangelio. Así que les doy ese dato. Cuando ustedes vean a alguien haciendo negocios con el evangelio, ese está practicando la simonía. Ahora, importante esto. Cuando Pedro confronta a Simón, la respuesta de Simón es, rueguen ustedes. Fíjense que la exhortación es, arrepiéntete. Pero Simón, en vez de arrepentirse, se quiere someter, se quiere aprovechar, quiere buscar un atajo, no confía en que arrepintiéndose Dios lo puede perdonar, sino que quiere una vez más aprovecharse de la relación con Pedro para que le acorte en su mente el camino hacia Dios.
Fíjense que él le dice, rueguen ustedes por mí al Señor. ¿Esto no les recuerda a la gente que va y se confiesa con un sacerdote? Así es. Cuando la Biblia dice claramente que nosotros podemos encerrarnos en nuestro cuarto y orar a nuestro Padre que está en los secretos, y nuestro Padre que nos ve en los secretos nos recompensará en público. Amén. La relación de Dios conmigo no requiere de nadie más. Cuando yo estaba en la iglesia como pastor, en las 3 iglesias donde llegué a ser pastor, la gente se me acercaba y me decía, pastor, vengo para que me ore, como los brujos. Vengo para que me ore. Le traigo a mi hija para que me la ore. Mm. ¿Qué es eso? Yo le decía, ¿qué es eso de para que te ore? Yo no soy un chamán, yo no soy un brujo, yo no soy... No, ve tú y pídele al Señor. Yo puedo orar por ti. Porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Pero no veas la oración mía como algo especial porque yo soy pastor. Porque entonces empiezas a poner confianza en el hombre y confianza en mi oración. No. La Biblia dice que nosotros ahora en Cristo tenemos acceso gratuito, libre al trono de la gracia. Nosotros no podemos, ni tenemos, ni queremos estar dependiendo de tener un pastor o un apóstol o un evangelista que ore por mí. No, Señor. ¿Está mal pedirle al pastor que ore por mí? No, no se malentienda lo que estoy diciendo. Repito, la Biblia dice orar los unos por los otros. Pastor, ore por mí, me siento mal. Pastor, pero que no sienta yo que la oración del pastor es suplemento de mi oración. En todo caso, es pedirle a alguien que me acompañe en mi deseo de que Dios obre a mi favor, no en sustituto de lo que yo le debo pedir a Dios. A Simón le faltó el valor y la humildad y la confianza para decir, Señor, perdóname, Señor, ten misericordia. No, él buscó el camino fácil. Ustedes que están más cerca de Dios, oren por mí. Esa no es la manera correcta. Cuando yo peque, cuando yo falle, y cuando el Señor me lo muestre a través de cualquier manera y me reprenda, pues inmediatamente debo buscar y decirle, Señor, perdona. Versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se regresaron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es decir, hemos visto en este capítulo, y con esto terminamos, hemos visto cómo el evangelio se salió de Jerusalén y pasa al siguiente círculo más amplio, que es Samaria. Y luego lo vamos a ver en Judea, y luego lo vamos a ver hasta lo último de la tierra cuando Pablo empiece su ministerio por toda Asia y por todo el este de Europa. ¿Ok? Bien, hermano. Milva creo que quería decir o preguntar algo. Adelante, Milva. Sí, yo lo que quería decir era que, porque estas iglesias en las cuales la gente va buscando milagros, no sé, instantáneos, inmediatos, y sobre todo, por ejemplo, hay un canal que se llama Enlace, donde se televisan algunos programas, algunas prédicas, algunas personas que bueno, yo llegué a ver un programa de ¿cómo se llama? Ay, yo tengo que quitar el nombre de él, bueno, que él sopla a la gente se cae, en fin. Hay tantas personas que están buscando cosas inmediatas, instantáneas. De hecho, también está Justin en Estados Unidos. Es él es un motivador, igual que Joyce Meyer también. Entonces,
hay una cantidad de personas, porque no es uno, no es dos, no es tres, son miles de personas las que van a ese tipo Ujú, ¿cómo se llama? De hecho, hay una una iglesia de Folsom en Nueva York también. ujú, Él estaba escuchando en estos días que iban artistas y se tatuaban y no sé cuántas otras cosas más, porque circula toda la información por todos lados. Entonces, el punto aquí es porque tienen tantas, o sea, se hacen tan afamadas, hay libros, hay programas, hay una cantidad de cosas en las cuales Jesucristo era en sus predicaciones sencillas, no tenía ningún tipo de demostrar riquezas por ninguna parte. ujú. De hecho, él cuando estaba con sus apóstoles, era caminando, dando mensajes que eran pues enfocados a la palabra. ¿En qué momento se perdió todo eso? Es sorprendente. Y ahora, con pandemia, uno ve cada cosa que es más allá de los cabellos que otra. Entonces, yo de verdad digo, Dios mío, pero si en la pandemia la gente se debía acercar más a Dios, buscar más de la palabra, la gente se ve como más de la pandemia peor. Y de hecho se están viendo con tiroteo, con gente matando, con gente Ujú. abusando de niños. Es una cosa tremenda lo que está ocurriendo. Y claro, yo me enfoco en todo esto que se habló hoy, porque este, cuando uno está en la palabra, uno tiene como el discernimiento de poder decir, bueno, pero en la palabra está la verdad, donde nosotros tenemos que agarrar cada día, tenemos que buscar centrarnos allí. Y eso para mí llama bastante la atención, pues el por qué vamos a decir de una manera exitoso todo eso. Te voy a responder. Primero te voy a responder lo que dice la Biblia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Encarecer significa, mira, te pido esto con total y absoluta, tienes que hacer esto con total y absoluta dedicación, énfasis, entrega. Encarecer significa pedir algo con exigencia, con urgencia. No se puede dar, no se puede postergar lo que te estoy pidiendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo sabía, porque el Espíritu Santo así se lo mostró, que a la gente le iban a presentar el evangelio y se iban a reír del evangelio. Pero le iban a presentar a una colombiana diciendo, te amo, te quiero, alma gemela, llama no sé qué cosa, rama anda la actividad, y la gente se impresiona con eso y la buscan y están dispuestos a pagarles. ¿Ok? Pero vemos a alguien predicando la Biblia y en su iglesia tiene 100 personas, pero vemos a Joel Austin diciendo que eres un campeón, que eres un gigante, que todo lo que quieras Dios te lo va a dar, y tiene una iglesia con 5,000.
¿Por qué? Porque la gente prefiere oír eso que oír el sagrado evangelio del Señor Jesucristo, que nos invita a arrepentir y a vivir una vida piadosa. Así que si yo estoy en la carne y tengo comezón de oír y me ofrecen una iglesia donde vaya a oír el evangelio y en otra me ofrecen ir a oír palabras que me animen y me hagan sentir bien, por supuesto que voy a ir allá. Pero para que no nos quede duda de cuán contumaz, de cuán podrido está el corazón del hombre, no pensemos en ahora, pensemos en el pueblo que estuvo frente a sus ojos el poder de Dios. Y sin embargo, estuvieron dispuestos a cambiar ese poder de Dios por un becerro de oro. El pueblo de Israel vio un mar abrirse en dos y pasar en seco. Y luego vieron a ese mismo mar cerrarse y aplastar a los carros de Faraón. Cómo Dios los libró, cómo los sacó. Y unos días después, porque Moisés se tardó más de lo que ellos esperaban, hicieron un becerro de oro y se desnudaron y bailaron y hicieron orgías alrededor de aquel becerro de oro. Si un pueblo estuvo frente al milagro portentoso de Dios y estuvo dispuesto a cambiar ese Dios poderoso, invisible pero poderoso, por un becerro de oro, visible pero muerto, bueno, no nos podemos asombrar de lo que está pasando. Esa es la razón. El hombre quiere creer en lo que puede ver, en lo que puede tocar, en lo que puede sentir, en lo que puede oler. No le satisface un Dios invisible. ¿Por qué? Porque son sensuales y ellos quieren sentir, ellos quieren experimentar, ellos quieren ver, ellos quieren tocar. Pero dice la Biblia, más bienaventurado es creer sin haber visto que creer viendo. Amén. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas que